Hola a todos, continuamos con el estudio de la primera epístola a Timoteo. Recordamos que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso y Pablo le escribe para ponerlo en tema de cómo tiene que llevar adelante la iglesia, cómo tiene que tratar a las personas. Y en este caso habíamos dejado en el capítulo 4, a la mitad del capítulo 4, donde Pablo le va a explicar a Timoteo lo que es ser un buen ministro de Jesucristo y lo que conlleva en cuanto a su integridad y a la forma de desarrollar su ministerio. Notemos que Timoteo es joven, tendrá unos 30 años cuando Pablo le escribe esta carta, y él en el versículo 1 le dice que lo que enseña a los hermanos, que lo haga como un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. La doctrina fundamental en Timoteo, notemos que en esta época no estaba la palabra escrita del Nuevo Testamento, se estaban formando a través de lo que Pablo estaba escribiendo, y Timoteo, que estaba en medio de una sociedad pagana, tenía que tener claridad en lo que enseñaba, en la fe, en los principios del Señor Jesucristo. Y Pablo es amplio en cuanto que la instrucción y la enseñanza no solamente es teórica, sino le va a dar indicaciones de la vida cotidiana, de la relación con los hermanos, con todo lo que significaba la fe y la puesta en marcha de la fe. Y en el versículo 7 le dice que deseche las fábulas profanas y de viejas. ¿eh? Está hablando de todas esas historias que estaban en la tradición de estos pueblos. Notemos que Éfeso estaba bajo la influencia greco-romana, y con todo lo que la cultura de ese lugar envolvía a la sociedad. Y seguramente también había cuentos de viejas, de gente mayor, de ancianas, que también eran vox populi, y que se iban transmitiendo, y que las deseche, que se centre en la piedad que es tan importante, es poner en marcha todas las obras de misericordia que Dios nos ha enseñado. Em, Esta palabra piedad es una palabra que viene también del inglés antiguo, que significa God likeness, que tiene como significado el carácter y la actitud de Dios. Tan bueno esta definición, porque nos pone en nuestras manos, en nuestra boca, que seamos ese brazo extendido de Dios en la tierra, que Dios nos usa como instrumentos para que su piedad se ponga en marcha. No va a usar a los ángeles, nos va a usar a nosotros. Por eso este significado de esta palabra, que podríamos decir que es un sinónimo de misericordia, es el carácter y la actitud de Dios en todo lo que emprendamos. Por eso le dice que se ejercite en la piedad. Y mira el versículo 8 que dice así, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa que está en la vida presente y en la venidera. No es que está desechando Pablo la gimnasia o el ejercicio físico, que están en boga en esa sociedad, que recuerden que los griegos fueron pioneros en todo lo que es el ejercicio físico, sino que el ánimo de esta exhortación es para que no se enfoque solamente en eso, sino que le dé tiempo a la piedad. Y eso es importante, de no detenernos en cosas que nos distraen, sino en el propósito de lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Y también en el versículo 12 y 13, Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. En tanto que voy, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza.
Todas estas recomendaciones a Timoteo también las hacemos propia. Timoteo, como te dije, era joven y él tenía que enseñar a gente mayor, pero había una unción sobre Timoteo, había una gracia puesta por el Espíritu Santo y él se tenía que ejercitar en todo lo que Dios había depositado en él. Era un joven íntegro y tenía que ser transparente en todo lo que hacía. Y luego le dice Pablo que no descuide el don que hay en él, que fue dado por imposición de manos, y que se cuide de sí mismo. Esta frase, que se cuide de sí mismo, lo tenemos en el versículo 14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado por imposición de la profecía y por imposición de manos del presbiterio. Y también le dice, ten cuidado de ti mismo. Cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado de la carne, de lo que nace en nosotros. No solamente tener cuidado y una coraza contra el ataque del enemigo, sino ten cuidado de ti mismo, esta frase que tanto tenemos que prestar atención, porque nosotros mismos, nuestra concupiscencia, con esa naturaleza pecaminosa con la que nacemos todos, cuánto más tenemos que revestirnos del Espíritu Santo, porque a veces nuestro corazón nos puede traicionar, podemos abrir puertas a cosas que no son del Señor. Por eso tenía que Timoteo ser firme en la doctrina, en la fe y cuidarse de toda tentación, de todo lo que podría surgir en su corazón que lo podría desviar. Entonces, esto lo tomamos también para nosotros, de cuántas cosas Dios quiere que nos cuidemos, pero sobre todas las cosas de nuestro corazón, que en otras partes de las Escrituras dice que es perverso y que aún ni nosotros mismos conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos que velar y cuidar y estar en esa constante comunión con el Espíritu Santo para saber cómo Dios quiere que nos dirijamos en nuestra vida. Más aquellas personas que estamos en cargos de llevar adelante la palabra de Dios y dirigir la iglesia, necesitamos esa comunicación directa con el Señor y no poner en nosotros en marcha nuestras emociones y nuestros propios pensamientos que pueden distraernos de lo que Dios quiere que hagamos. Así que el último versículo que vamos a ver de este capítulo 4 es este: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, persiste es cuídala, persevera, para que dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ese te salvarás es porque persistes en la fe y no hay nada que te mueva de lo que tú has creído. Y es lo que tenemos que tomar nosotros, persistir en la lectura de la palabra, en el camino del Señor, en las obras de piedad y de misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Todos estamos tomando esta palabra como propia y persistiendo en esto vamos a cuidar de nosotros mismos también. Cuida tu corazón, cuida lo que emana de tu corazón y persiste en esto. Lo tomamos como propio y ejercitamos en estas palabras que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco que leas completo este capítulo 4 y seguimos la próxima clase con lo que Pablo nos enseña. Que Dios te bendiga.